¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden estar ocultos a simple vista? En las profundidades de las capas de la historia se encuentra una versión de la Biblia de la que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar, la Biblia de 1775. Este antiguo texto alguna vez contuvo versículos, ideas y revelaciones tan poderosas que tenían el potencial de desafiar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo. Pero hoy, esas palabras se han perdido en el tiempo, han sido alteradas, borradas y silenciadas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué verdades podrían haber sido tan peligrosas, tan revolucionarias, que se consideraron inadecuadas para permanecer dentro del texto sagrado en sí? La Biblia que vemos hoy, que reposa en iglesias y hogares de todo el mundo, no es la misma que era en 1775. Esto no se debe a errores de imprenta ni a inocentes discrepancias en la traducción. Los cambios son mucho más deliberados. La Biblia de 1775, como otras de su época, contenía versículos que confrontaban directamente la narrativa establecida de la Iglesia. Eran versículos que podrían haberte hecho cuestionar todo, la autoridad de la Iglesia, tu relación personal con Dios e incluso la esencia misma de la divinidad. Pero, ¿quién decide qué debe estar en tu Biblia? No son las inscripciones divinas en el cielo, sino los hombres. Hombres poderosos con agendas claras. A lo largo de los siglos, ellos han dado forma a la Biblia, eligiendo lo que se permite leer y lo que se deja de lado convenientemente. Uno de los pasajes más sorprendentes que se encuentran en la Biblia de 1775 redefine la conexión de la humanidad con Dios. No se trata del Dios distante y autoritario que se enseña a menudo en los entornos religiosos. En cambio, revela que lo divino no es externo ni inalcanzable, sino que está dentro de ti. Un concepto revolucionario, ¿no crees? Si lo divino reside dentro de ti, lo transforma todo. Te da poder, eliminando la necesidad de una iglesia institucional. Y esa es precisamente la razón por la que se excluyeron esos versículos. A finales del siglo XVIII, líderes religiosos, autoridades políticas y eruditos se reunieron a puertas cerradas para debatir qué partes de las escrituras eran demasiado peligrosas para permanecer en ellas. No se trataba de pequeños arreglos gramaticales, sino de controlar el acceso a versículos que elevaban el nivel de vida de las personas y las alentaban a ver su propio potencial espiritual, pasajes que insinuaban que la Iglesia tal vez no fuera un intermediario necesario entre la humanidad y Dios. Esta fue la guerra encubierta por la Biblia, una batalla por el dominio. La Iglesia exigía que confiáramos en ella, en sus enseñanzas, en sus interpretaciones. No podían permitirse el lujo de permitir que creyéramos en una conexión directa con lo divino. Por lo tanto, la Biblia de 1775 fue alterada sistemáticamente, editada de maneras tan sutiles que la mayoría de la gente ni siquiera lo notaría. Se borraron palabras, se omitieron pasajes y, en su lugar, se creó una versión de las Escrituras diseñada para reforzar la obediencia, la jerarquía y la autoridad institucional. Entiendan esto, la Biblia nunca ha sido solo un texto sagrado. También ha servido como una herramienta de control. Al controlar la narrativa, se controla a la gente. La Biblia de 1775 contenía vislumbres de una fe más personal y liberadora. Hablaba de una conexión íntima con lo divino, no se necesitaba un mediador, no se necesitaba una institución que interpretara la voluntad de Dios en su nombre. Y ahí estaba el peligro. Cuando ya no se necesita a la Iglesia, toda la estructura comienza a derrumbarse. El poder se desvanece cuando la gente empieza a hacer preguntas. A lo largo de la historia, los consejos de funcionarios de la Iglesia, traductores y figuras políticas han desempeñado papeles fundamentales a la hora de decidir qué se quedaba en la Biblia y qué no. No se trataba simplemente de debates teológicos, sino de decisiones con consecuencias sociales y políticas de gran alcance. La eliminación de versículos clave no se refería simplemente a cuestiones espirituales, sino a mantener el control sobre las masas. Cuando se despoja a la gente de su capacidad de cuestionar, se la mantiene obediente. Pero, ¿qué fue lo que se eliminó exactamente? Un ejemplo sorprendente es la manipulación del nombre original de Dios. En la Biblia de 1775, el nombre que se usaba para Dios era mucho más rico, más complejo y profundamente personal en comparación con lo que vemos hoy. No se trató de una simple actualización lingüística, sino de un cambio deliberado que alteró la forma en que las personas entendían quién era Dios. En lugar de una deidad cercana y accesible, este cambio introdujo un Dios que parecía distante, intimidante y, a menudo, iracundo. Esto no fue accidental. Un Dios remoto y autoritario hizo que las personas fueran más sumisas, más dependientes de los líderes religiosos para que interpretaran lo divino para ellas.
Y no terminó ahí. La Biblia de 1775 incluía referencias a libros y textos que desde entonces han sido borrados de la historia, obras perdidas que ofrecían perspectivas radicalmente diferentes sobre el cristianismo. Títulos como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc fueron en su día parte integral de la tradición bíblica más amplia, pero fueron excluidos. ¿Por qué? Porque estos textos defendían una espiritualidad centrada en la iluminación personal en lugar de la adhesión a reglas institucionales rígidas. Estos libros y versículos que faltaban no fueron eliminados porque fueran inexactos, sino porque eran inconvenientes. Les daban demasiado poder a las personas, les daban demasiada independencia. Planteaban preguntas que la Iglesia no quería que la gente se hiciera. ¿Por qué suprimir estos textos? Porque si las personas comienzan a creer que lo divino reside en su interior, que no necesitan una institución que guíe su camino espiritual, la autoridad de la Iglesia comienza a desmoronarse. Piensen en esto, el nombre de Dios es uno de los elementos más profundos de cualquier texto religioso, especialmente de la Biblia. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el nombre de Dios que usamos hoy no coincide con lo que está escrito en algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos? Es cierto, el nombre de Dios ha sido alterado, mal traducido, en algunos casos, completamente borrado. Esta manipulación es claramente evidente en la Biblia de 1775. No se trata de un simple cambio menor, sino de una transformación que redefine todo lo que uno cree saber sobre la divinidad. La Biblia de 1775 contenía referencias a Dios que utilizaban nombres y títulos que no aparecen en la mayoría de las traducciones modernas. Estos nombres estaban profundamente arraigados en las antiguas tradiciones hebreas y tenían significados e implicaciones que pintaban una imagen completamente diferente de quién o qué es Dios. Piense en los términos que utilizamos comúnmente hoy: Dios, Señor, Jehová. ¿Le suena familiar, verdad? Pero, ¿sabía que en versiones anteriores de la Biblia se utilizaba el término Elohim? Aquí es donde se pone fascinante. Elohim no es singular, sino plural. Haga una pausa por un momento. ¿Un nombre plural para Dios? Si creció con la idea de una deidad única y todopoderosa, esto puede resultarle chocante. El término Elohim sugiere algo mucho más complejo, una presencia multifacética, tal vez incluso de múltiples seres. Introduce la idea de que lo divino no era solo una entidad singular, sino posiblemente una colección o consejo de seres divinos. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué quitarle la complejidad y profundidad a Elohim y reemplazarlo con términos singulares como Dios o Señor? La respuesta está en el control. Simplificar lo divino en una figura singular y autoritaria facilitó el fortalecimiento de una estructura de poder centralizada. Una deidad singular permitió que una institución singular, como la Iglesia, afirmara que solo ella podía interpretar la voluntad de este Dios. Si el nombre Elohim hubiera permanecido, la narrativa de la autoridad divina habría sido mucho más difícil de centralizar. ¿Cómo se puede reclamar autoridad absoluta sobre algo tan diverso y multifacético como una deidad plural? Este cambio no se debió simplemente a la traducción, marcó un giro en la teología, una reducción de lo que se permitía creer a la gente. Elohim es un nombre vinculado a tradiciones antiguas, que se extendía más allá de las creencias judía y cristiana y llegaba a las mitologías sumeria, acadia y cananea. En estas historias, los dioses y los seres divinos no eran distantes, interactuaban con la humanidad de maneras personales y significativas. La Biblia de 1775, con su uso de Elohim, conectaba a los lectores con estas narrativas antiguas, donde los humanos no eran simplemente sujetos de una deidad remota, sino participantes de una historia divina más grande. Y las alteraciones no terminaron ahí. En la Biblia de 1775, otro nombre aparecía con frecuencia: YHWH o Yahvé. Uno podría pensar, ¿no se sigue usando ese nombre hoy en día? Técnicamente, sí, pero no de la manera en que se pretendía originalmente. Yahvé no era simplemente otro nombre para Dios, era algo profundamente personal, un identificador que pretendía significar una relación íntima y de pacto entre Dios y la humanidad. Sin embargo, en la mayoría de las Biblias modernas, Yahvé ha sido reemplazado por Señor. Este título cambia la relación por completo. Señor implica jerarquía, autoridad y distancia. Hace que lo divino pase de ser una relación personal y cercana a algo muy superior e inalcanzable, colocando a Dios como gobernante y a la humanidad como meros súbditos. Este cambio lingüístico representa más que un cambio de vocabulario, es una redefinición de cómo se supone que debemos relacionarnos con lo divino. La Biblia de 1775 conservó estos nombres más antiguos e íntimos para Dios, y abrió una ventana a una versión de la divinidad que parecía más cercana,
más personal y mucho menos autoritaria. Pero para las instituciones de la época, esto planteaba un problema grave. Si la gente se daba cuenta de que podía conectarse con Yahvé directamente o captar el significado profundo de Elohim, ya no necesitaría sacerdotes ni intermediarios. Podría mantener su relación con lo divino de forma independiente. Y así, al igual que otros pasajes controvertidos, estos nombres fueron alterados, depurados y, finalmente, borrados en versiones posteriores de la Biblia. Ahora, pensemos en lo que esto le hace al mensaje entero de la Biblia. Si algo tan fundamental como el nombre de Dios se cambia, ¿cuánto del resto de su mensaje se ha reconfigurado para servir a quienes están en el poder? No se trata de ajustes menores, se trata de un cambio fundamental en la manera en que se supone que debemos entender lo divino. Hay una razón por la que esta verdad no quedó a la vista de todos. Las implicaciones detrás de estos nombres antiguos desafían directamente el marco del cristianismo moderno. Si Elohim representa a múltiples seres divinos y Yahvé encarna una conexión profundamente personal y accesible con lo divino, entonces la jerarquía que se ha mantenido durante siglos comienza a desmoronarse. De repente, ya no necesitas una iglesia que medie en tu relación con Dios. No necesitas líderes religiosos que interpreten la voluntad divina por ti. La conexión siempre ha estado ahí, esperando que la redescubras. Y tal vez esa sea exactamente la razón por la que estos nombres fueron alterados, borrados y finalmente olvidados. Tal vez los que están en el poder no querían que te dieras cuenta de lo cerca que estás realmente de lo divino. No querían que vieras que tu comprensión de Dios podría ser mucho más profunda, más amplia y profundamente personal que la versión que ellos han preparado cuidadosamente para ti. Pero los misterios de la Biblia de 1775 van más allá de los nombres. Una de las revelaciones más sorprendentes no se refiere únicamente a lo que incluye, sino a lo que falta. Libros enteros, capítulos completos e historias completas fueron borrados de la Biblia moderna que conocemos hoy. Estos son lo que ahora llamamos los libros perdidos de la Biblia, y su ausencia lo cambia todo. Quizás te preguntes, ¿cómo es que partes de la Biblia simplemente desaparecen? Seguramente, eso no es algo que se pueda extraviar, ¿verdad? Bueno, no fue un error. Fue deliberado. Comenzó con los líderes de la Iglesia, los concilios y los gobernantes políticos que decidieron que algunos textos eran demasiado controvertidos, demasiado peligrosos o demasiado inconvenientes para mantenerlos en el canon. Estos libros perdidos, ya sea que hayan sido eliminados por completo o etiquetados como apócrifos y dejados al margen, presentan una perspectiva completamente diferente sobre la espiritualidad. Contienen visiones, profecías y enseñanzas que podrían haber cambiado radicalmente la forma en que entendemos el cristianismo hoy en día. Obras como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc y la sabiduría de Salomón no eran escritos oscuros. En su momento fueron considerados escrituras sagradas, estudiadas y respetadas por las primeras comunidades cristianas. Tomemos como ejemplo el libro de Enoc. La imagen moderna del infierno, un abismo ardiente donde las almas arden para siempre, no se originó en la Biblia, sino que fue moldeada por influencias externas, como la mitología pagana y las obras de escritores cristianos posteriores. En la Edad Media, figuras como Dante y Milton habían consolidado esta imagen desgarradora en la conciencia pública. Sin embargo, cuando se mira la Biblia de 1775, no se encuentra nada que se parezca remotamente a esta representación del infierno. Este antiguo texto se adentra en historias de ángeles caídos, los orígenes del mal y una lucha cósmica entre el bien y el mal, narraciones que van mucho más allá de las enseñanzas típicas de la escuela dominical. Según el texto, Enoc fue llevado al cielo y se le confiaron secretos demasiado poderosos para que los humanos comunes los comprendan. Ese hecho por sí solo plantea preguntas importantes. ¿Por qué se excluiría un libro así? ¿Podría ser porque sus revelaciones desafían la narrativa tradicional? Tal vez el libro de Enoc ofrezca una visión de una realidad espiritual más rica e intrincada, una en la que la humanidad no es solo un observador pasivo sino un participante activo en un vasto drama cósmico. Y luego está el Evangelio de Tomás, un texto que no deja de ser revolucionario. A diferencia de los 4 evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no se centra en milagros ni parábolas, sino que es una colección de dichos atribuidos directamente a Jesús. Estos dichos pintan una imagen radicalmente diferente de Jesús en comparación con la que la mayoría de los cristianos conocen. En este Evangelio, Jesús no hace hincapié en el pecado, el arrepentimiento ni el juicio. En cambio, sus enseñanzas se centran en la autoconciencia, la iluminación personal y una idea transformadora: el reino de Dios no es un paraíso lejano ni una promesa futura. Está aquí, ahora, dentro de ti. Imagina las implicaciones de ese mensaje.
pone la autoridad espiritual de nuevo en tus manos. Da poder a las personas para buscar su propia conexión divina sin necesidad de una mediación institucional. Ese tipo de mensaje era una amenaza directa a los cimientos de la Iglesia institucional. Entonces, ¿qué pasó? El texto fue suprimido, enterrado y etiquetado como herético, cualquier cosa con tal de mantener sus ideas fuera del alcance. Porque si la gente lo encontraba, podría empezar a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no se incluyó este mensaje en la Biblia? ¿Qué más se ha ocultado? ¿Por qué no escuchamos más acerca de estos evangelios perdidos? La respuesta es sencilla: otorgan demasiada libertad. Si crees que lo divino reside dentro de ti y no está confinado a las paredes de una iglesia, toda la estructura jerárquica se derrumba. El poder institucional que depende de la mediación de tu conexión con Dios pierde su control. La sabiduría de Salomón es otro texto con una historia compleja. Famoso por sus profundas reflexiones filosóficas, este libro explora temas de sabiduría, justicia y la naturaleza misma de Dios. Profundiza en el concepto del alma inmortal, la búsqueda de la humanidad por la comprensión divina e incluso toca el más allá de maneras que son más místicas que convencionales. Pero, al igual que el libro de Enoc y el Evangelio de Tomás, fue excluido o marginado a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque sugiere que la sabiduría divina no es algo que se transmite exclusivamente a través de las autoridades religiosas. Es algo que se puede buscar, algo que cualquiera puede buscar si está dispuesto a hacerlo. Lo que queda hoy es una versión muy editada de la Biblia. La existencia de estos libros perdidos revela tradiciones cristianas primitivas que defendían el autodescubrimiento, la iluminación personal y una visión de la divinidad que no estaba encerrada en templos ni controlada por instituciones, sino que era accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar dentro de ella. Y ese mensaje, que desafía el control y empodera a los individuos, es una idea peligrosa para cualquier sistema construido sobre el mantenimiento de la autoridad sobre la narrativa. Estos libros no fueron excluidos por ser demasiado largos o irrelevantes. Fueron enterrados intencionalmente y por una razón: planteaban el tipo de preguntas que sacuden los cimientos de la autoridad. Preguntas sobre quién decide que es divino, sobre la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios y sobre si la versión del cristianismo que nos han dado está más centrada en la obediencia que en la iluminación espiritual. Un concepto que ilustra esta manipulación es el infierno. Para muchos, la idea del infierno, un lugar de fuego y castigo eternos, es una de las primeras cosas que les viene a la mente cuando piensan en la Biblia. Esta imagen ha sido una piedra angular de la teología cristiana durante siglos, utilizada para infundir miedo, mantener el control y subrayar lo que está en juego en la salvación. Pero he aquí la sorprendente verdad: la Biblia de 1775 y las versiones anteriores cuentan una historia muy diferente. El infierno que te han enseñado a temer podría no haber existido de la manera en que crees. La palabra infierno, tal como la conocemos hoy, es casi inexistente en los textos bíblicos originales. Los términos utilizados antes de la traducción eran mucho más matizados, palabras como Seol en hebreo, Hades en griego y Gehenna. Y aquí está la diferencia clave: ninguno de estos términos implicaba una condenación eterna en el fuego tal como la entiende el cristianismo moderno. Entonces, ¿cómo evolucionaron estos términos antiguos hasta convertirse en el aterrador concepto del infierno que domina las narrativas cristianas actuales? La respuesta está en la traducción: decisiones deliberadas tomadas por traductores y líderes religiosos para cambiar el significado. En versiones anteriores de la Biblia, como la edición de 1775, estos términos se tradujeron con mucha más sutileza. Seol se refería a un lugar de los muertos, un reino de sombras, no un sitio de tormento eterno. Hades era el inframundo griego, un lugar de descanso para todas las almas, no solo para los malvados. Y Gehenna era un lugar físico real, un valle a las afueras de Jerusalén donde se quemaban basura e incluso cuerpos. Con el tiempo, este valle se convirtió en una metáfora de la destrucción, no del sufrimiento sin fin. ¿Por qué se produjo este cambio de significado? ¿Por qué transformar términos como Seol y Gehenna, antaño ambiguos y matizados, en la eterna cámara de tortura que ahora llamamos infierno? La respuesta es el miedo y el control. El concepto de infierno, tal como se entiende hoy en día, se convirtió en una de las herramientas más eficaces para mantener la autoridad. Después de todo, es mucho más fácil controlar a una población cuando se la convence de que les espera algo mucho peor que la muerte si no se someten. No se trataba solo de ofrecer orientación espiritual, sino de conseguir poder. El miedo es un motivador poderoso, y el infierno se convirtió en el miedo máximo. ¿Las consecuencias? Durante siglos,
Innumerables personas han vivido bajo la sombra de esta idea, creyendo que cada acción, cada error, podría condenarlas a un sufrimiento inimaginable. Pero, ¿y si esa no era la intención original? ¿Y si la Biblia de 1775 pinta un panorama muy diferente, uno en el que la otra vida se trata de descanso, juicio o cierre, en lugar de fuego eterno y condenación? Consideremos la evidencia. Los eruditos han señalado desde hace mucho tiempo que el cambio en el lenguaje, del Seol al infierno, de la Gehenna al lago de fuego, no fue accidental. Fue un proceso gradual, influenciado por agendas teológicas y políticas. El temor al infierno mantuvo a la gente obediente, asegurando la lealtad a la Iglesia. Y la historia nos muestra que las autoridades religiosas tenían un interés personal en evitar que la gente se desviara de sus enseñanzas. ¿Qué mejor manera de mantener el control que mediante la amenaza constante del castigo eterno? Pero la realidad es la siguiente: las escrituras más antiguas cuentan una historia diferente. La Biblia de 1775 nos ofrece una ventana a una época anterior a que el infierno se convirtiera en un arma para infundir miedo. Ofrece una comprensión más sólida de la vida, la muerte y el más allá. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a esta narrativa impulsada por el miedo cuando la evidencia sugiere que el infierno, tal como lo conocemos, no siempre fue parte del mensaje bíblico? Pasemos ahora a otro pilar de la doctrina cristiana tradicional, el concepto del pecado original. Seguramente hayas oído hablar de la caída en desgracia de la humanidad, de la corrupción de nuestra naturaleza, transmitida por Adán y Eva porque comieron del árbol del conocimiento. Es la razón por la que se nos dice que nacemos con defectos y con una necesidad desesperada de salvación. Pero, ¿y si esta creencia fundamental no es tan inquebrantable como parece? La historia de Adán y Eva en la Biblia de 1775, al igual que en textos anteriores, cuenta una historia muy diferente en comparación con las interpretaciones posteriores que dieron origen a la idea del pecado original. La afirmación fundamental, que todos los seres humanos heredan la culpa por las acciones de Adán y Eva, ni siquiera formaba parte de la teología cristiana primitiva. No fue hasta el siglo IV, con teólogos como Agustín, que esta idea se afianzó. ¿Por qué? Porque la doctrina del pecado original tenía un propósito muy específico: otorgaba a la Iglesia un inmenso poder sobre la salvación. Si todos nacemos en pecado, entonces todos dependemos de la Iglesia para encontrar la redención. Pero si se recurre a la Biblia de 1775 o a versiones anteriores de la historia, se descubre una narración mucho más profunda y mucho menos condenatoria. En estos textos, las acciones de Adán y Eva no se describen como un acontecimiento catastrófico que destruyó irreparablemente a la humanidad. En cambio, su elección se enmarca como un acto de desobediencia, sí, pero también como un acto de despertar. No cayeron, sino que se elevaron a la conciencia, adquiriendo el conocimiento que les permitió discernir el bien del mal, lo que nos define como humanos. Ahora, pensemos en eso por un momento. ¿Adquirir conocimiento es un pecado? Es un mensaje extraño para una fe que afirma valorar la verdad, la sabiduría y el entendimiento. Sin embargo, en interpretaciones posteriores que consolidaron la doctrina del pecado original, este acto de buscar conocimiento fue reformulado como un defecto fatal de la humanidad. ¿Por qué? La Iglesia necesitaba una explicación de la imperfección percibida de la humanidad, de nuestra necesidad de ser salvados, y, lo más importante, de por qué ellos tenían el medio exclusivo para esa salvación. El pecado original proporcionó la solución perfecta. Pero en versiones anteriores de la Biblia, incluida la edición de 1775, la historia era diferente. La decisión de Adán y Eva tenía menos que ver con la corrupción moral y más con la elección, la capacidad humana de crecer y aprender. Sí, desobedecieron, pero su desobediencia no fue el comienzo de una maldición, fue el comienzo de la comprensión. Pasaron de la ignorancia a la conciencia. Marcó el comienzo del viaje de la humanidad hacia la sabiduría, no una condena de ella. Incluso si nos alejamos de la perspectiva cristiana, el concepto de pecado original no coincide con la interpretación que otras culturas hacen de esta historia. En la tradición judía, por ejemplo, la historia de Adán y Eva representa el comienzo de la responsabilidad humana. No se los ve como seres malditos que condenaron a la humanidad, sino como los primeros humanos que se enfrentaron a la complejidad moral, tomaron decisiones y aceptaron sus consecuencias. Sin embargo, la Iglesia redefinió la historia y la convirtió en una herramienta de control. Y aquí porque eso es importante: si convences a la gente de que nace culpable, de que su propia existencia es defectuosa, ya has ganado la mitad de la batalla. ¿Por qué? Porque entonces te necesitan a ti, la institución, para arreglarlo.
El pecado original creó un sistema en el que la gente está atrapada en un ciclo constante de intentar expiar algo que ni siquiera hizo. Y la Iglesia siempre estuvo allí, ofreciendo salvación, en sus propios términos, por supuesto. Pero, ¿y si el concepto de pecado original no es tan inquebrantable como nos han hecho creer? ¿Y si se desarrolló más tarde como un medio para consolidar el poder institucional? Si ese es el caso, ¿qué dice acerca de todo el marco del pecado, la culpa y la redención? Esta doctrina atrapa a las personas en un bucle perpetuo de culpa y perdón, siempre dependiendo de una autoridad externa para la salvación. Pero, ¿y si ese nunca fue el objetivo? ¿Y si el verdadero mensaje de la Biblia de 1775 fuera sobre algo mucho más liberador, la libertad humana? La libertad de elegir, de aprender y sí, incluso de cometer errores, pero también de crecer a partir de ellos. Al convertir la historia de Adán y Eva en la piedra angular del pecado original, la Iglesia se posicionó como el guardián supremo de la salvación. Crearon un problema, la pecaminosidad inherente de la humanidad, y se ofrecieron convenientemente como la única solución. Pero las versiones anteriores de la Biblia cuentan una historia muy diferente y mucho más esperanzadora sobre la humanidad. No era un relato de condenación eterna, sino una narrativa de crecimiento, de asumir responsabilidades, de aceptar las complejidades de la vida. Si eliminamos las interpretaciones posteriores del pecado original, lo que queda es una historia de empoderamiento. La decisión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento no fue solo un error, fue el momento en que se volvieron plenamente humanos. En ese acto, adquirieron la capacidad de tomar decisiones morales, de distinguir entre el bien y el mal y de forjar su propio futuro. Eso no es una caída en desgracia, es el comienzo de todo. Y cuando examinamos las enseñanzas de Jesús, las diferencias entre la versión que la mayoría de la gente conoce hoy y lo que aparece en la Biblia de 1775 se hacen aún más evidentes. El Jesús del que a menudo oímos hablar ha sido filtrado a través de siglos de interpretación, doctrina institucional y luchas de poder teológico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los textos más antiguos presentan una figura radicalmente diferente? El Jesús de la Biblia de 1775 no pretendía reforzar la jerarquía religiosa ni exigir obediencia ciega. Su mensaje era algo mucho más revolucionario. No se trata de detalles menores. La Biblia de 1775 revela distinciones sutiles pero significativas en la forma en que se formularon las palabras de Jesús, diferencias que lo presentan como una figura que desafiaba al sistema, no que lo apoyaba. En lugar de un salvador que actuaba dentro de la estructura religiosa, era alguien que la confrontaba directamente. Y ahí es donde radica la verdadera controversia. Tomemos uno de los temas más profundos de las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios. En las interpretaciones modernas, este reino se describe a menudo como un paraíso lejano o una recompensa en el más allá, algo por lo que hay que luchar pero que nunca se alcanza plenamente durante la vida. Sin embargo, en versiones anteriores de la Biblia, incluida la edición de 1775, Jesús ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Declara, el reino de Dios está dentro de vosotros. Detente un momento y piensa en ello. Este no es un lugar externo ni está controlado por autoridades religiosas. No es un destino al que se llega después de la muerte. Está aquí, ahora, residiendo dentro de ti. Esa sola afirmación redefine todo. Si el reino de Dios está dentro de ti, entonces no necesitas una iglesia, un sacerdote o una institución para acceder a él. No necesitas adherirte a reglas rígidas o rituales para conectarte con lo divino. El poder ya es tuyo. La conexión ya está ahí. Y esa es una idea peligrosa para cualquier institución que se base en ser el guardián entre tú y Dios. Este concepto simple pero profundo socava los cimientos mismos de la jerarquía religiosa. Jesús no estaba estableciendo una institución, estaba mostrando a la gente cómo liberarse de ella. Y no se trata de una declaración aislada. La Biblia de 1775 está llena de pasajes en los que Jesús enfatiza la responsabilidad personal, la independencia espiritual y la conexión directa con lo divino. Es un mensaje que desafía las estructuras que nos rodean, estructuras que afirman representar a Dios pero que a menudo sirven a sus propios intereses. Cuando uno se adentra en estos textos más antiguos, surge una imagen impactante de Jesús, no solo como maestro moral, sino como un disruptor, un revolucionario espiritual. Consideremos sus interacciones con los líderes religiosos de su tiempo. Una y otra vez, expone su hipocresía, su fijación en las reglas en lugar del amor, en las leyes en lugar de la verdadera conexión espiritual. Los llama guías ciegos, que alejan a los demás de la verdadera comprensión.
Este no es el mensaje de alguien que construye una institución. Es el mensaje de alguien que desmantela las barreras que separan a las personas de su libertad espiritual. Y si reflexionamos sobre ello, es por eso que sus enseñanzas siguen siendo tan radicales. No se trata de alinearse con una institución, sino de liberarse de ella. La Iglesia moderna ha silenciado o ignorado en gran medida este aspecto del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque un Jesús que nos insta a descubrir el reino de Dios dentro de nosotros mismos no satisface la necesidad de la Iglesia de actuar como intermediario. Un Jesús que nos capacita para conectarnos con Dios directamente socava el papel de los sacerdotes, obispos y rituales elaborados. Un Jesús que cuestiona la autoridad religiosa a cada paso simplemente no encaja en un sistema construido sobre esa misma autoridad. Ahora, consideremos otro elemento crítico de las enseñanzas de Jesús, su visión de las leyes religiosas. Las interpretaciones modernas a menudo enfatizan la obediencia, es decir, el cumplimiento estricto de las reglas impuestas por las instituciones religiosas. Pero la Biblia de 1775 ofrece una perspectiva diferente. Jesús desafía repetidamente las leyes religiosas de su época, señalando cómo con frecuencia pasan por alto el panorama general. Cuando se le pregunta por el mandamiento más importante, no hace referencia a una ley o ritual específico. En cambio, responde simplemente: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo, dos principios fundamentales que se reducen al amor y la compasión. No hay doctrinas complejas ni guardianes que dicten cómo debes vivir. Esta simplicidad es donde la Biblia de 1775 arroja luz sobre un aspecto profundo de las enseñanzas de Jesús, un aspecto que se ha oscurecido con el tiempo. Jesús no vino a establecer una religión centrada en la estricta adhesión a reglas y tradiciones. Vino a guiar a las personas hacia una vida de propósito, amor y conexión directa con lo divino. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido cambiando su enfoque, poniendo el énfasis en la obediencia por encima de la comprensión y el control por encima de la libertad. Y este cambio no fue accidental. Cuanto más independientes y autosuficientes eran las personas espiritualmente, menos necesitaban una institución que mediara en su relación con lo divino. En respuesta, la Iglesia se inclinó por interpretaciones que hacían que el reino de Dios pareciera un destino al que solo se podía acceder a través de ellas. Sin embargo, los textos más antiguos, incluida la Biblia de 1775, cuentan una historia completamente diferente. Cuando se examinan en profundidad las enseñanzas de Jesús, una cosa queda clara: su mensaje no era de lealtad, sino de despertar. Se trataba de liberarse de sistemas diseñados para mantener a la gente espiritualmente dependiente, no de crear otros nuevos para atraparla de nuevo. Y tal vez por eso el Jesús de la Biblia de 1775 parece tan distinto del Jesús que predican muchas iglesias hoy en día. Su verdadero mensaje, de liberación y empoderamiento, era una amenaza directa a las estructuras institucionales que esas iglesias buscaban construir. Pasemos ahora a otro tema dramático y a menudo aterrador de la Biblia: el fin de los tiempos, el Apocalipsis. Es un concepto que despierta imágenes vívidas: el juicio final, la destrucción del mundo, el cielo y el infierno en juego. Los sermones y las películas han incrustado profundamente esta narrativa en nuestra cultura. Pero he aquí la pregunta: ¿la versión del fin de los tiempos que nos han contado es la verdadera historia o, como muchas otras cosas, ha sido moldeada por siglos de control y miedo? En las enseñanzas modernas, el Apocalipsis suele representarse como un acontecimiento aterrador, un ajuste de cuentas catastrófico en el que solo unos pocos elegidos entran en el cielo mientras el resto se enfrenta al tormento eterno. Pero si nos fijamos en textos más antiguos, la imagen se torna mucho más matizada. La Biblia de 1775, por ejemplo, no se apoya demasiado en imágenes de fuego y azufre del infierno. En cambio, pinta el fin de los tiempos no como una destrucción literal, sino como una transformación, un momento de revelación de verdades más profundas que han estado ocultas durante siglos. Incluso la palabra Apocalipsis ha sido malinterpretada. Proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. Originalmente, no se trataba de caos y destrucción, se trataba de exponer lo que estaba oculto y sacar la verdad a la luz. Entonces, ¿qué pasa si el fin de los tiempos no se trata del fin físico del mundo, sino del fin del engaño? El colapso de los sistemas basados en el miedo y la manipulación, los mismos sistemas que han impedido que la humanidad alcance su verdadero potencial. Pensemos en ello por un momento. ¿Y si el Apocalipsis no se trata en absoluto de fuego y furia? ¿Y si se trata de un despertar, de un momento en el que la humanidad finalmente comprende la verdad sobre nuestra conexión con lo divino?
Un momento en el que las ilusiones y las falsas enseñanzas se disuelven y vemos el mundo como realmente es. Esta idea cambia por completo la conversación. De repente, el fin de los tiempos no es una amenaza a la que temer, es un nuevo comienzo, una transformación, no un juicio final. Analicemos esto más a fondo. El libro del Apocalipsis, uno de los textos más dramáticos e incomprendidos de la Biblia, se ha utilizado durante siglos como arma de miedo. Se han utilizado imágenes aterradoras de dragones, bestias, plagas y el anticristo para mantener a generaciones en obediencia. Pero si examinamos versiones anteriores, como la Biblia de 1775, surge una narrativa diferente. Debajo del caos y el conflicto hay un hilo de renovación. En su núcleo, el Apocalipsis promete un nuevo cielo y una nueva tierra, un mensaje de esperanza en lugar de castigo. Muchos estudiosos incluso sostienen que el libro del Apocalipsis no tenía como objetivo predecir el fin literal del mundo, sino que servía como una crítica simbólica al Imperio Romano, un mensaje de resistencia a la tiranía, que instaba a los primeros cristianos a permanecer fieles a pesar de la opresión. Con el tiempo, este mensaje simbólico se distorsionó hasta convertirse en una profecía horrorosa de catástrofe global. Pero no fue así como empezó. La Biblia de 1775 ofrece un apocalipsis centrado no en el miedo, sino en el triunfo definitivo de la verdad sobre el engaño. No es el mundo físico el que se derrumba, sino los sistemas de manipulación espiritual y política. Aquí es donde la cuestión se vuelve aún más convincente. Los textos más antiguos sugieren que la humanidad desempeña un papel activo en esta transformación. No estamos destinados a ser espectadores pasivos que esperan el juicio. Somos participantes en la revelación de la verdad. El Apocalipsis no es solo algo que nos sucede a nosotros, es algo que ayudamos a provocar. Al cuestionar las narrativas falsas, al buscar verdades ocultas, al despertar, contribuimos activamente a este despertar. ¿Y si ese fuera el verdadero significado del fin de los tiempos? No la destrucción, sino una comprensión más profunda de quiénes somos, de nuestro potencial, de nuestro lugar en el universo. Esto replantea por completo el Apocalipsis. Ya no es la sentencia de muerte de la humanidad, es un renacimiento, un despertar colectivo. Este cambio también cambia nuestra forma de pensar sobre la salvación. Si el Apocalipsis tiene que ver con la revelación de la verdad, entonces la salvación no tiene que ver solo con la redención personal. Tiene que ver con alinearnos con esa verdad. Tiene que ver con ver más allá de las mentiras y entrar en una nueva realidad, un mundo donde el miedo, el control y el engaño pierden su poder sobre nosotros. Esta visión del Apocalipsis, basada en el despertar más que en la destrucción, podría explicar por qué ciertos pasajes e interpretaciones han sido alterados a lo largo de la historia. Una narrativa construida sobre el miedo mantiene a la gente a raya, pero una narrativa del despertar. Eso es liberador, y la liberación amenaza a las instituciones que dependen del mantenimiento del miedo y el control. Así pues, si la Biblia de 1775 y otros textos antiguos nos abren una ventana a una comprensión diferente del fin de los tiempos, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Significa que es hora de repensar todo. Tal vez el Apocalipsis no sea algo a lo que temer, sino algo a lo que abrazar. Porque si el Apocalipsis tiene que ver realmente con revelar la verdad, entonces es el momento que la humanidad ha estado esperando, el momento en que todo lo que se nos ha negado o que se nos ha impedido comprender finalmente salga a la luz. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de las verdades ocultas en la Biblia de 1775. Si has llegado hasta aquí, apreciamos profundamente tu apertura a estas ideas y tu disposición a cuestionar lo que se ha enseñado. Si este video te resultó valioso, no olvides darle me gusta, compartir tus ideas en los comentarios a continuación y suscribirte al canal para obtener más contenido que te haga reflexionar como este. Hasta la próxima, que camines en la verdad y la luz. Dios los bendiga a todos.